Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un programa más de Conversando con Correa y siempre invitados muy interesantes. Ahora tengo que agradecer la presencia de Saúl Méndez, un histórico sindicalista panameño, hoy asilado político por el Lofer, también perseguido. Él es dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la construcción los más explotados en América Latina, sin seguridad social, sin derechos laborales. Ya es como que sí, es una ley física natural que se cumpla aquello. En todo caso, también ha sido candidato presidencial de 2019 en Panamá. Así que es un honor, un privilegio tenerlo este día en nuestro programa. Muchas gracias, Saúl, por haber aceptado mi invitación. Gracias por la invitación, un gusto poder compartir contigo en tu programa y saludar igual a todos los que van a ver, a escuchar, ya sea por la televisión, por las redes sociales, pues este importante programa. Bueno, desde algún lugar del continente, Sin duda, está siendo perseguido Saúl como tantos otros dirigentes. Bienvenido al club, del Lofer, de la judicialización de la política e incluso ahora de la judicialización del sindicalismo, ¿no? Así es. Tienes asilo político por la persecución, por tu lucha sindical, tu lucha por los derechos de los panameños. ¿Cómo empezó esta persecución y quién crees que está detrás de ella? Esta persecución en realidad es una persecución que se viene profundizando, ¿no? Creemos que los últimos intereses que están detrás de esto tienen que ver con First Quantum, que es una minera canadiense con capital de varios países y empresa privada, y tiene que ver con la lucha que desarrolló el pueblo en el año 23, que derrotó ese proyecto minero. Y esto ha concitado meterse con los intereses de las 115 ultramillonarios que son los dueños del país, o creen ellos ser los dueños del país. En aquel momento hubo amenazas de muerte, hubo persecución también, presentamos una denuncia a la OIT. La OIT, la Comisión de Libertad Sindical, se pronuncia en marzo de este año, planteando dos elementos fundamentales. Primero, preservar la vida mía y del compañero Jaime Caballero, que hoy es un preso político del régimen de José Raúl Mulino, el dictadorzuelo, que es la categoría que le hemos dado. Está en una cárcel de máxima seguridad donde hay gente ya condenada, los delincuentes más peligrosos del país están allí, y han utilizado el Ministerio Público, que además nombró como Procurador General de la Nación a un empleado de él, un abogado personal que lo defendió en una causa de corrupción del gobierno de Martinelli, recordemos Finmecánica, que es un conglomerado italiano que vendió con sobrecosto a Panamá. Él estuvo vinculado, José Raúl, pero como en Panamá la justicia no opera ni para los oligarcas ni para los políticos corruptos. Temo que es en toda Latinoamérica. Entonces, pues se libró de eso, como muchos otros. Así que allí es donde, digamos, hemos analizado que se centra la persecución actual. El contrato minero fue declarado inconstitucional, 25 artículos de la Constitución violaban. No obstante, el caso tanto del gobierno de Cortizo Laurentino, que fue el que salió, y el gobierno entrante no han hecho valer el fallo de la Corte y la empresa tiene posesión de la mina, aunque no la está explotando en este momento. ¿Y qué ocurre? Ese era el negocio por lo menos en los próximos 200 años, porque más de la mitad del país, que es un país pequeño, de 75.500 y tantos kilómetros cuadrados, más de la mitad estaba mapeado para el desarrollo minero y a cielo abierto, lo cual naturalmente pone en riesgo la vida misma, ¿no? El ecosistema, pero la vida de los seres humanos. Así que el pueblo panameño entendió que eso era imposible desarrollarlo y por eso luchó en el 23. Allí, digamos, es la génesis. ¿Qué ocurre? Que además de ello, los sectores dominantes se han planteado una reforma a la seguridad social recientemente aprobada de forma inconsulta, una imposición del gobierno de Mulino con la Asamblea Nacional para privatizar los fondos, para aumentar edad de jubilación, disminuir las pensiones, es decir, la receta neoliberal. Y eso lo enfrentamos con una huelga desde abril.
sectores docentes, trabajadores del sector bananero, trabajadores de la construcción, comunidades indígenas, caso de Arimay en Darién, el caso de Bocas del Toro, en el cual no solo se asesinó a una niña de 1 año y 8 meses, sino a otros 2 compatriotas, y se reprimió a mansalva. En la cárcel de máxima seguridad, que es la Megahoya, fue a dar también 2 dirigentes sindicales de Citraibana, que es un sindicato bananero de la provincia de Bocas del Toro. Allí entraron caciques también de la comunidad en Emberá, como una manera de someter. Y luego entonces en Bocas del Toro se declara un estado de sitio, donde entraron brutalmente. Hay denuncias allí también de violación de derechos humanos, tortura, malos tratos que se le dio a la población para imponerse contra la voluntad del pueblo en torno a la reforma también del Seguro Social. Mancomunado a esto se da entonces también la firma de un acto de traición a la patria, lesa patria, y tiene que ver con el memorándum de entendimiento con los norteamericanos, que además de violar la soberanía nacional, viola la constitución política del país, viola el Tratado de Neutralidad y arbitrariamente se firma este memorándum de entendimiento, lo cual también es rechazado por el movimiento social que está en ese momento en lucha, entre ellos Suntra, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, comunidades indígenas, etcétera. Así que digamos que hubo todo un concierto de poner en el tapete público una cantidad de temas sensitivos y con ello el rechazo de la población, pero también para imponer este mecanismo se utilizó todo el poder del Estado para perseguir. Bueno, tú te has referido a muchas cosas que yo voy a tocar más adelante en el programa. Vamos a tratar de ordenar un poco, empezar tal vez por lo último. Ese memorándum de entendimiento firmado en abril de 2025 entre el gobierno de Mulino y los Estados Unidos, que retrocede las luchas del pueblo panameño, vuelven las tropas norteamericanas, vuelve la injerencia estadounidense y, como tú bien dices, rompe otros tratados que se han firmado declarando la neutralidad de Panamá tanto en la paz como en la guerra. Dinos el alcance, podemos profundizar un poquito más en el alcance de ese tratado para Panamá, el impacto que va a tener en el manejo del canal y el impacto que va a tener para toda América Latina, porque Panamá es estratégico para América Latina. Bueno, Panamá ha tenido 2 problemas. El primero, una oligarquía vendepatria, que se ha alineado a los intereses norteamericanos de forma histórica, estoy haciendo el planteamiento, y que además entregó, como ya se sabe, la construcción del canal, sus áreas adyacentes y la presencia militar a perpetuidad. Es el pueblo panameño realmente el gestor de la lucha de liberación nacional. Hay muchos episodios en los que se desarrolla la lucha del pueblo contra la presencia militar norteamericana. Voy a hacer uso de 2 elementos fundamentales, o quizá 3. En 1925 se van a cumplir 100 años de la lucha inquilinaria. Habían aumentado los cánones de arrendamiento, los impuestos, etcétera. El pueblo se vuelca a la calle. El presidente de turno pide la intervención del ejército norteamericano una vez más para reprimir. 1947, después de la guerra, trataron de mantener 100 bases militares o sitios de defensa en todo el país. El pueblo se rebeló contra eso el 12 de diciembre de 1947 y lo derrotó. La Asamblea no pudo ratificar ese tratado. Y cada vez que el pueblo se levantaba por liquidar la relación con los norteamericanos, la oligarquía transaba con un tratado que ponía en duda la soberanía y la liberación del pueblo. 9 de enero de 1964 es la cúspide de la lucha del pueblo panameño. El pueblo se enfrentó a los norteamericanos con piedra y palo y ellos utilizaron al ejército más poderoso del mundo para reprimirlo. Más de 21 muertos, heridos, etcétera. Y fue como el mundo conoció que existía Panamá, que había un pueblo reclamando su autodeterminación, su soberanía, y en ese sentido entonces se fueron desarrollando toda una serie de eventos. En el año 67 se trató de firmar otro tratado traicionando la voluntad de la lucha del pueblo del 64. Fue develado en La Habana, Cuba, por el dirigente Floyd Britton. Eso le costó después la vida. Con la dictadura lo capturaron, lo torturaron, lo desaparecieron hasta hoy. Y luego el tratado del 77, que es el que firma Torrijos con Carter, que entendemos es un avance en la lucha del pueblo panameño para recuperar tanto el canal, la salida de las bases norteamericanas, la administración, sus áreas adyacentes y demás. En el 89 hubo la invasión, el caso del régimen de Noriega,
Y digamos, a partir del 90 empieza todo un elemento fundamental de la oligarquía panameña por implementar el modelo económico, pero también por la pretensión de dejar las bases. Se trató a través del gobierno de Pérez Valladares, del PRD, firmar un acuerdo de bases disfrazadas de centro multilateral antidrogas. El pueblo lo rechazó en la calle y finalmente en el 99 salieron las tropas, se entregó el canal a la administración panameña y las áreas adyacentes todas. ¿Cuál es el problema que te digo que tiene el pueblo panameño? Primero, enfrentar al imperialismo, pero a su vez enfrentar a una oligarquía vendepatria. Digo todo esto para llegar al momento en el que estamos. Se ha firmado un memorándum de entendimiento con los norteamericanos que, en efecto, hace retroceder la lucha del pueblo panameño. Se están dando 3 sitios para instalar bases militares norteamericanas nuevamente en Panamá, disfrazadas de un acuerdo de 3 años, prorrogable cada 3 años, etcétera. ¿Y tienen que ver con qué? Tienen que ver con el área Caribe, la antigua base de Sherman que tenían los norteamericanos hasta el 99, y tiene que ver con 2 sitios en Panamá, una base aérea y otra aeronaval en la entrada del canal, el lado Pacífico. Y la presencia de tropas que en este momento se están desarrollando ejercicios con lo que se llama el Ministerio de Seguridad Pública en el país, que realmente después de la invasión, el artículo 310 de la Constitución prohibió el ejército en Panamá. No obstante, se ha violado la Constitución trayendo un ejército extranjero a Panamá, como es el caso del ejército norteamericano con el memorándum de entendimiento, y adicionalmente a eso se ha violado el Tratado de Neutralidad. Ahora, ¿qué pasa? El mecanismo constitucional panameño establece que todo lo relacionado al canal, la defensa, construcción de un juego de esclusa, canal a nivel, etcétera, tiene que ser, obviamente, aprobado por el Ejecutivo, tiene que ir a la Asamblea Nacional, que es el legislativo, y tiene que ir a un referéndum popular. Mulino se ha saltado todo eso, ni mandó lo que firmó a la Asamblea, ni ha convocado un referéndum para que el pueblo tenga la última palabra en ese sentido. Así que este retroceso lo que implica, como recordaremos, es la narrativa de Trump, del trumpismo, en función que antes de llegar él indicó que iba a tomar el canal, Así es. que iba a tomar Groenlandia, que había que anexar Canadá a Estados Unidos y finalmente, frente a la conducta vendepatria, reitero, de Mulino, se firma este memorándum en contra de la voluntad del pueblo panameño. Así que todo está íntimamente relacionado en función de que, por ejemplo, Rubio llega a Panamá en el mes de febrero de este año, justamente cuando empieza una represión brutal contra trabajadores de la construcción en una obra que estábamos protestando por las declaraciones de Trump y también por el tema de la seguridad social. Se capturan 500 trabajadores, entre esos mujeres, se torturan, se vejan a mujeres, etcétera, y se ha abierto un proceso a 83 trabajadores judicialmente contra ellos, lo cual naturalmente marca, digamos, también esta situación de represión. De acuerdo, rompe la Constitución, rompe todos los procedimientos del marco institucional, rompe la soberanía del país, tropas extranjeras en suelo patrio. Pero ¿cuál es la implicación directa sobre el canal? ¿Hay el riesgo de que en un momento dado tomen el canal? ¿Control del canal? Fíjate, antes que se firmara el memorándum de entendimiento ya se habían entregado al ejército norteamericano una parte técnica del tema del canal concerniente, entre comillas, a un estudio de las aguas que tienen que ver para dotar al canal de agua, por un lado, pero también tú recordarás que Trump empezó a hablar de la influencia maligna de China en Panamá. Bueno, en toda América Latina, ¿no? Sus disputas geopolíticas con China. Sin duda, pero en el caso de Panamá específicamente él empieza a decir que el Partido Comunista Chino tenía el control del canal de Panamá. Entonces, resulta ser que ya con antes de la firma del memorándum, ya estaba el cuerpo de ingenieros norteamericanos operando dentro del canal de Panamá
con anuencia del gobierno panameño, tanto el saliente como el entrante. ¿Cuál es la posibilidad de que ellos tomen el Canal de Panamá? Ellos se lo pueden proponer hacerlo si ya ellos están allí, claramente. No solo se trata de la violación de la soberanía nacional y el acto de traición, sino de la pretensión de Trump de volver a tomar la administración del canal y el canal. Así que por ello es que hemos rechazado con firmeza y defendiendo el legado histórico de nuestro pueblo y de nuestros mártires del 9 de enero del 64, que esta herramienta vendepatria de Mulino y el séquito de corruptos que con él gobierna tiene que ser derogada y tiene varias vías. Una, que la rechace la Asamblea enviándolo allí, o dos, que el pueblo en las urnas diga esto no puede ser, no aceptamos este tipo de negociación. Pero no es solo defensa de la dignidad, la soberanía, de la Constitución. La autodeterminación. Y es estratégico. Sin duda. ¿Te imaginas nuevamente tropas estadounidenses en capacidad de tomar el control del canal? Ya técnicamente lo tiene el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense. Es gravísimo para toda América Latina. Y tiene que ver no solo con eso. Trump también planteó de que sus buques de guerra tenían que pasar y su marina mercante gratis por el Canal de Panamá. Entonces el memorándum de entendimiento... ¿A cuenta de qué? A cuenta de que él Son es... los duros del barrio. Así es. Pero el memorándum de entendimiento persigue, pues no solo fue el que se publicó, porque hay documentos que hoy no se han publicado. Pero ¿qué pretende este memorándum que lo enmarcó? Pretende que por los supuestos servicios de seguridad que va a brindar Estados Unidos a Panamá, a cambio de eso hay que pagarles. Y la forma de pagarles es que sus buques pasen gratis por el canal de Panamá. ¿Sí? Dicen ellos una compensación. Compensación. Esto es inaceptable, por un lado, pero por otro lado vuelve a violar el Tratado de Neutralidad. Que no es la lucha per se, la lucha por luchar, no, es la lucha con sentido. Claro, es la lucha por ser la autodeterminación de los pueblos, por ser dueños de soberanía, su país, de su tierra, de sus recursos. Sin duda. De su infraestructura. Porque incluso el Tratado de Neutralidad hay que perfeccionarlo. Cuando los norteamericanos lo ratificaron en el Congreso, incluyeron enmiendas. Entre esas, una famosa enmienda de Concini, que según la legislación de ellos, porque eso lo aprobaron fue ellos, eso no fue ratificado en Panamá ni por los panameños, finalmente ellos abrogan el derecho, cuando ellos creen que el canal está en riesgo, de poder invadir todo el territorio nacional, lo cual obviamente también es altamente cuestionado, que en pleno siglo XXI hayan este tipo de aspiraciones de poder invadir todo un país, y ya lo estamos viendo. O sea, si los norteamericanos hoy inventan, como han inventado lo de China en Panamá y del Partido Comunista controlando el canal, etcétera, toda esa fantasía, inventan, por ejemplo, anclar sus buques en el Caribe como lo han hecho hoy, de guerra. No, mañana dicen que si hay un gobierno democrático, popular, nacionalista a Panamá, dicen que también son dirigentes de un cartel de la droga y se toman el cartel en Panamá para evitar el tráfico de drogas. Debemos aprender de la historia, debemos aprender del presente, lo que estamos viviendo. Sin duda. Sí, lastimosamente Latinoamérica no aprende su historia, ¿no? Panamá no aprende su historia. Recuerden que este dictador, Manuel Antonio Noriega, era primero colaborador de los gringos, empleado de la CIA. Luego, pues, ya no le sirvió, invadieron para liberar de la dictadura a Panamá. Más adelante, los mismos serviciales, intereses foráneos, dejan de ser útiles y lo van a acusar de narcotráfico o cualquier cosa, y las tropas están ahí para tomar el control del canal. Ojalá aprendamos de la historia. Pero el otro problema es que los peligros no solo son externos, ¿no?, sino internos. Una oligarquía no solo panameña, latinoamericana, que habla español pero piensa en inglés cuando piensa, ¿no? Y tremendamente entreguista, pero que controla todos los poderes fácticos, poder mediático, económico, religioso, gran parte del poder militar, etc. Pero bueno, hay que seguir luchando y resistiendo. En todo caso, no solo se trata del acuerdo firmado en abril. Quieren entregar puertos a consorcios privados estadounidenses, ¿no?
Bueno, los puertos casualmente fueron privatizados en el periodo del 98, el gobierno de Pérez Valladares. Los puertos son de Panamá. Se dieron en la modalidad de concesión administrativa. Puerto de Cristóbal, Puerto de Balboa. Y esto bajo la narrativa de Trump, que está controlado por una empresa china, es la Hutchison. En ese año, esta empresa china estaba bajo la jurisdicción inglesa, no había pasado a China todavía Hong Kong, y se da la concesión por 25 años. Pero como la institucionalidad panameña está podrida, corrupta, y en ella hay una mancuerna perfecta entre políticos corruptos y oligarcas, empezaron a variar el contrato de concesión al grado tal que esta empresa, en 25 años, pudo haber aportado quizás 20 millones de dólares al erario, porque cada gobierno que llegaba iba exonerando y después se lo repartían, obviamente, y es parte del problema. Ahora, entre comillas, hay una auditoría al servicio de los gringos que devela esto que acabo de decir, y según el actual contralor, que está en medio de esta jugada, dice que Panamá dejó de percibir más de 1.200 millones de dólares cifrados del contrato. Ese mismo contrato fue prorrogado por 25 años más por el gobierno saliente. Pero todo esto se hace, ¿por qué? Por la presión norteamericana de Pero que... no es un consorcio norteamericano, entonces. No, es un consorcio chino, es la Hutchison. Ok. Es chino. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa se planteó vender varios de sus puertos en el mundo, un paquete, incluyendo los que tiene en Norteamérica. Y no lo logró vender, en el caso de la concesión panameña, porque el gobierno chino se opuso. Entonces, se está en esa línea, digamos, gris, en la que la empresa está negociando. ¿Qué están exigiendo los norteamericanos y qué está haciendo el Servil, que hoy está al servicio de ellos en la presidencia? Quiere dárselo a un consorcio norteamericano, la administración de los puertos. Entonces, en esas condiciones estamos. En esas condiciones estamos con relación a los puertos panameños. Que quiere dárselo a un consorcio estadounidense. Sin duda. Más las tropas alrededor del canal. Correcto. Es decir, es una actitud totalmente... Ojalá estemos equivocados. Ojalá primero no se cristalice. Y se cristalizan todos esos deseos. Tropas norteamericanas de nuevo en Panamá. Puertos privados entregados a consorcios estadounidenses. Ojalá que no suceda lo que todos tememos. Pero que es cíclico en la historia de Latinoamérica. Para finalizar esta muy interesante entrevista, Saúl, y agradeciéndote nuevamente el haberla aceptado. Panamá en este momento es el país latinoamericano de mayor ingreso per cápita, pero gran parte de ese ingreso es debido a servicios financieros, en dolarización, y es un país que muchos lo consideran y está catalogado como paraíso fiscal, es decir, no transparentan adecuadamente las cuentas, las empresas que se generan. Muchos latinoamericanos tienen sus empresas offshore en Panamá para evadir impuestos, para sacar capitales, para lavar dinero incluso, ¿no? ¿Qué opinas de ese modelo panameño? Porque incluso esa mezcla, desarrollo del sistema financiero sin adecuada transparencia y dolarización, es el cóctel perfecto para el lavado de dinero. Fíjate, se estuvo discutiendo eso en Panamá. Panamá entró en las listas negras, grises, etcétera. ¿Y de qué se trata? Los grandes bufetes de abogados empezaron a crear, bajo esta nueva connotación, entre comillas, de negocio. El sistema financiero se hizo en medio de la dictadura, en los años 70, pero se fue desarrollando hacia este tipo de actividad dentro del sistema financiero actual, digamos, con mayor fuerza en los últimos 30 años. Y resulta ser que convirtieron a Panamá en una lavandería, así como lo hemos denunciado en el propio Panamá nosotros. ¿Y de qué se trata? La estructura, ¿cómo se creó? Se creó para eso, para paraísos fiscales. No solo llegan capitales latinoamericanos, llegan capitales norteamericanos, llegan capitales europeos, etcétera. Panamá quedó vinculada a los Panama Papers, a los Pandora Papers, el tema de
Odebrecht y otros escándalos de corrupción. Y naturalmente, como suele ocurrir con este tipo de, entre comillas, negocios, sus beneficiarios finales, primero los que los gestaron dentro, y después el gran capital que anda evadiendo impuestos, etcétera y demás, para llevarlo a paraísos fiscales. Esta realidad indica que la estructura del sistema panameño se creó para que esa acumulación y ese lavado se diera. Ahora bien, ¿qué debe ocurrir frente a una cosa como esta? Porque tú partes diciendo algo que es, a nuestro entender, correcto. Panamá, su distribución per cápita, su crecimiento económico se desarrolla de tal magnitud que, para ponerte un ejemplo, la Comunidad Europea no financia proyectos en Panamá por la distribución del PIB. ¿Sí? ¿Por el alto ingreso per cápita o por la distribución? No, por el alto ingreso per cápita. Si es un país de renta, debe ser de renta alta en estos momentos. Sí. No obstante, la condición de vida del pueblo panameño es otra. de los países con peor distribución del ingreso del planeta. Peor. Entonces, ese es el problema de América Latina. Entonces, en promedio somos la clase media mundial. Así es. Pero con la pésima distribución del ingreso hay gente más pobre que en África, gente más rica que en Suiza. Así es. Entonces, esa es parte de nuestra realidad y de nuestro dilema, ¿no? Y es parte de cómo se desarrolla la vida cotidiana en Panamá. Ahora último, la Unión Europea sacó a Panamá de la lista gris en el que la tenía, ¿no? Entiendo que tu país también la sacó de una lista hace poco, ¿no? No, puede empezar dándole ejemplos en la propia Europa, ¿no? Porque el país de mayor ingreso per cápita del mundo es un pequeño principado enclavado entre Austria y Suiza, Liechtenstein, y es considerado un paraíso fiscal. Sí, bueno. Los hay en todos lados. Sí. El propio Norteamérica, parte de las islas del Caribe, Panamá, Nevada, Delaware, la propia Florida. Así es. Y si quieren luchar contra la corrupción, luchen contra los paraísos fiscales, pero esa es la gran hipocresía. Claro. Entonces, sin duda que es parte de un debate global, un debate nacional, donde en el caso panameño se desarrolla esta actividad, y también un problema de orden de distribución de esa riqueza que se genera en los países. Es el pecado de toda América Latina. Y pecado original, ¿eh? Sí. Porque nacimos desiguales, la independencia no cambió la estructura de poder, la exclusión social, males que siguen hasta nuestros días. Sí. Saúl, no te imaginas el placer que me va a conversar contigo. Gracias. Realmente te agradezco mucho el haber aceptado mi invitación. Y con ustedes, amigas y amigos, hasta un nuevo episodio de Conversando con Correa.